Bello, Tajo. Ahora sí, ahora sí. Ya mencionan 6. Estamos en la Mishnah, en el Tratado de Ta'anit, Daf Chavav, donde dice: Kol yom sheyesh bo alel, ein ma'amad beshacharit. Más o menos en la mitad de la hoja. ¿Verdad? ¿No hay? ¿Qué? Entonces dice la Mishnah, estamos hablando del tema, ¿se acuerdan de los Ma'amadot? Los representantes del pueblo de Israel en el Bet HaMikdash, en el momento que se hacen los Korbanot, y sus también embajadas, en las diferentes ciudades de Eretz Israel. Entonces dice aquí la Mishnah que todo día que hay Alel, completo, que van a en las festividades, ¿okay?, en los cuales hay Alel, entonces, cuando hay Alel hay en las festividades de la Torah, que son, sí, pero Pesach no hay Alel completo, solamente el primer día. Hanukkah hay Afe, Hanukkah de Rabanan, Purim no hay Alel, Sukkot y Shavuot, Yafe. O sea, hay una sola fiesta en la cual hay solamente Alel y no hay Musaf. ¿Cuál es esa fiesta? No, en Pesach hay Musaf. La acabamos de pasar. Hanukkah. En Hanukkah hay Alel, pero no hay Musaf. No hay Musaf. Hay Alel. Afilu Korban creo que tampoco hay. No, Korban sí hay, pero no hay Musaf. Pero no hay Sí. Como de que dentro de Hanukkah tenemos también ahí Rosh Chodesh. Claro, Rosh Chodesh sí hay Musaf, pero el Musaf no es por Hanukkah, es por Rosh Chodesh. Sí. ¿Sabes? De Kitzur, entonces, en Hanukkah, que son 8 días donde hay Alel y no hay Musaf, entonces ahí el Ma'amad, la tefilá especial que se hace normalmente en la tefilá de Shacharit, se pospone. Señor Rabino, el Ma'amate se hace al mismo tiempo que el Cohen hace la Shemitah del Korban, ¿o en qué momento? No queda claro, ¿no? ¿Antes o después? De Pashtut en el momento del Korban, sí. ¿Qué? ¿Ya Alel no hay Korban? No, entonces eso es lo que dice, que en los días que hay Alel, no se hace el Ma'amad en Shacharit, porque no tenían tiempo, no había tiempo, no había espacio para hacer también el Alel y también el Ma'amad, y por eso el Alel se sobreponía a el Ma'amad, y tampoco no se leía la Torah, lo que dijimos de Bereshit, que se leía todos los días, ¿qué? Y eso es lo que sucedía en esos días. Korban Musaf, los días que hay Korban Musaf, no, Korban Musaf hay los días Rosh Chodesh, en las festividades, Rosh Shabbat. Entonces, ahí, Ein, dice la Mishnah Beneila, pero comienza Beyom Sheyesh Moshishim, hombre, lea bien. Perdón. otra vez, Kol Yom Sheyesh Bo Alel Ein Ma'amad Beshacharit, punto. Después, Korban Musaf, el día que hay Korban Musaf, no se hacía el Ma'amad en Jerusalén, tampoco en la tefilá de Neilá, que había días que ellos agregaban la tefilá. Y por supuesto que en el horario del Musaf tampoco no había Ma'amad, porque hacían el Korban de Musaf y no hacían el Ma'amad. Kadima. Korban Etzim. ¿Ese no se hace todos los días? ¿Qué era el Korban Etzim? Ahora vamos a ver, eso es lo que vamos a ver ahora. Había un Korban que fijaron Jajamim,
que traigan la leña, la madera para los korbanot, para quemar el korban en el mizbeach, en el altar. Necesitaban tener madera que quemaban y ahí se quemaba el korban. ¿Ya fue? ¿Quién traía esa madera? Esa leña. Eso Donación era de alguien. eran donaciones, pero mejor, eso se compraba también con el dinero que traía Bnei Israel, Machatzit Shekel, etc. Ya fue. Pero había, vamos a ver ahora, fechas especiales. Fechas especiales donde se le daba el mérito a algunas familias de que ellos en ese día puedan donar la leña para esos korbanot. Y ese acto se llama Korban Etzim. Korban Etzim es sacrificio de madera. O sea, ¿qué es Korban Etzim? ¿Sí? Ahora vamos a ver en la Mishnah, que la Mishnah trae 9 fechas al año. Y en esas 9 fechas había familias específicas que ellos traían beitnadvut, o traían como donativo la madera para la marajá, o sea, la marajá era encima del mizbeach, donde ellos tenían ahí el sistema que ponían maderas de una forma organizada, y ahí ponían el korban atamit o los korbanot, y ahí lo prendían y eso se quemaba todos los días. Ya fue. Muy bien. Akshav. El korban incluía 2 cosas. El korban etzim. El korban etzim incluía la leña o la madera que ellos traían y donaban en esos días especiales, esas familias especiales. Y además ellos también traían un korban, un sacrificio, que era un korban nedavá, era un donativo que traían al Bet HaMikdash, y ese korban se llamaba korban etzim. ¿Verdad? Muy bien. ¿Se quemaba el korban? Sí. Todo. Sí. Era un korban era un korban nedavá. ¿Qué es un korban nedavá? Hay 2 tipos de korbanot. Hay korbanot chová, obligatorios, y hay korbanot que son optativos. De Donación, nedavá. Estas familias tenían sus fechas anuales que traían los korbanot, esos que ellos donaban. ¿Qué? Ya fue mejor. Entonces, cuando estas familias traían esos korbanot, entonces no se hacía mamad en minja, en la tefilá de minja, libre Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque ese korban lo sacrificaban antes de minja, y por eso que lo ocupaba el lugar del mamad y lo desplazaba. ¿Qué? Muy bien. Ashab, hay una pregunta, hay quienes dicen de que el korban era mamash korban de madera. ¿מה הכוונה korban de madera? Mejor, que además de traer la madera para quemar, traían madera para que con la madera que lo básica quemen la otra madera. ¿Qué? Así hay quienes opinan. Entonces, había una madera básica que era para que se encienda el fuego. ¿Mejor? Ya fue. Pero esa madera no es korban. Esa madera es plataforma para quemar el korban. No, eso es otra cosa. Eso es, ponían abajo y hasta quemaba la de arriba que medio. O sea, entonces, sí, es como si usted tiene una plataforma, usted construye algo para tener una fogata y ahí quemar lo que quiere quemar. O sea, esa madera está hecha ¿para qué? Para quemar el korban. O sea, ponen ahí un korban, ponen ahí un animal, o ponen ahí, no sé, una minja, una harina y lo queman. Ya fue. Pero hay quienes opinan que traían un poco de madera
Y esa madera era la madera básica quemaba. ¿Entendés? Era el Y eso era el corbán. Eso se llama corbán etzim. O sea que la madera misma era el corbán. La madera misma era el corbán. No, hay dos opiniones en esto. Cadima. Esa había una época fija. ¿Ma? 9 fechas 9 fechas. Ya fue. al año. Y después vamos a ver por qué esas familias eran las que traían este corbán. Ya fue. Qué honor. Continuamos. Corbán Musaf. Amalo Benazai. Le dijo a Benazai a Rabbi Akiva. Caja y Rabbi Yoshua Shoné. Así enseñaba Rabbi Yoshua. Corbán Musaf. Todo día. Estoy en la Mishnah. Ya pasamos hoja. Por aquí. Ya pasó. Todo día que en el Bet HaMikdash se traía Korban Musaf, los Jodes, fiestas, Ein Bemincha. No se hacía Ma'amat, no se hacían estas filotes especiales en la tefilá de Mincha, Korban Etzim, y todos los días que se traían este Korban de madera, en Beneila, no se hacía tampoco en la tefilá de Neila y sí en la Minja. Hay un poco aquí de discusión, cuándo se hacía el Mahamat, en qué tefila sí, en qué tefila no. Hazar Rabbi Akiva le 8 que Benazai, Rabbi Akiva al final aceptó la opinión de Benazai. ¿Qué? Entonces esa madera solamente era para el tema de Musaf, nada más. No era ni para el Korban Saharí ni para el tema solamente era para Musaf. Esa madera, nada más. Ni para Saharí ni para Mincha. Todos los días. Ese Korban, según lo que dice aquí, Rabbi Akiva lo traían antes de el Korban Minja, antes del Korban. Para Musaf. Porque le voy a explicar. Después de Musaf. Entre Musaf y Minja. Después del Musaf. Musaf es en la mañana, Minja es en la tarde. Antes Saharí. Ya quiero explicar. Los korbanot en el Bet HaMikdash se traían entre el horario de Shacharit y el horario de Minja. Y según la halajá, según la ley, no se traía ningún korban después de Minja. Después de Minja ya había que traer, todos los korbanot había que traerlos hasta el horario de Minja. Hasta que se traía el korban de Minja en la tarde. Entonces, este korban de madera lo traían antes del horario de Minja. Sí. Estas personas que donaban esta madera, Sí. te pregunta, ¿donaban toda la madera que se usa? No, No. dice que no. De ese día. De todos los días. No, todos los días Solamente para ese día. era de la cupa general de toda Israel. Pero es un día especial. Bedio. De personas 9 especiales, fechas, cada uno tenía su pero fecha, no todo el- donaban la madera. solamente en esos días. No, según usted ha dicho, esa madera era para quemar Nos la explica otra por madera. qué, nos explica por qué eso se ¿Qué? hacía eso. Ahora, Que- entonces, ¿qué? Ahora, entonces, dice así la Mishnah. Zman atzei kohanim ve'am tisha. El tiempo de las maderas de los kohanim y del pueblo son 9. Hay 9 fechas donde los kohanim a veces eran familias de kohanim, a veces eran familias del pueblo. Ellos traen sus donativos para traer la madera, la leña al Mizbeach. ¿Por qué se llama Etzei Kohanim? ¿Por qué? Porque había familias de los que traían, que algunos eran familias de Kohanim y algunos de no Kohanim. Entonces por eso los llaman Zman Atzei Kohanim Veha'am, de los Kohanim y del pueblo. O sea, gente que no son Kohanim. Y allá, ¿eso qué significa? Que en esas 9 fechas, afirmo que tenían suficiente leña o madera para el Mizbeach. Teóricamente no hace falta. Pero ellos tenían que ir el derecho de traer la madera o el corbán. Dijimos que hay opiniones si era la madera mamash para sacrificar o era un corbán. Ellos tenían en esos días especiales que les correspondía, afirmo que había suficiente madera para quemar los korbanot
ellos tenían derecho de traer su corbán, su sacrificio. ¿Este corbán es de Oraita? No. No lo he encontrado. No, porque No es de Oraita. No es, No es de no Oraita. recuerdo. Entonces no podían traer un carnero, tenían que traer la leña, solamente leña podían ¿Qué? traer. Porque Eso es lo que ciertos נכון. piensan. Sí. כן, נכון, יפה. עכשיו, entonces dice la Mishnah, נכון? Estas 9 fechas eran fechas particulares de esa gente que llevaba. Bediu. Eran básicamente fechas de familias que ellos tenían derecho en esos días de extraer las maderas para... ¿Derecho o obligación? ¿Ah? ¿Derecho o obligación? Era como un premio que les dieron por algo que sucedió históricamente. La Gemara va a explicar, más adelante que cuando llegaron familias de la Golá, de Babel, a Eretz Israel, entonces ellos estas familias se apuraron o fueron ágiles y trajeron estos donativos, o sea, trajeron madera para que en el Bet HaMikdash haya madera para poder hacer los sacrificios, ¿sí? Y gracias a esas familias se logró hacer los korbanot, y por eso en cada fecha que estas familias trajeron las maderas que eran necesarias, entonces en esa fecha, filo que esa madera duraba para más tiempo, les dieron esa fecha donde ellos trajeron la madera, que ellos puedan traer también en el futuro su sacrificio, su corbán anualmente. Ellos tenían el privilegio de hacer esa madera expresamente para eso. Pero Esos corbanos que llevaban después, tiempo después, no era el corbano representado por una madera. Ya era el corbano. Entonces ya dije. Hay algunos que opinan que era mamash madera y algunos que dicen que no, que ellos traían madera y cabrito. la madera y cabrito, la madera básica y también el cabrito como sacrificio. Entonces, ¿cuáles son las 9 fechas? Be'echad Benisan, el primero de Nisan, Rosh Chodesh Nisan, los que traían el Korban Etzim se llaman Benei Arach Ben Yehuda. Era una familia de la tribu de Yehuda. Ya fue. Be'esrim Betamuz, el 20 de Tamuz, le correspondía a la familia de descendientes de David Amelech, Benei David Ben Yehuda. Otra vez Yehuda. Mejor, ya fue. Los dos eran de la tribu de Yehuda, pero de otras familias. Diferentes familias. Ya fue. Bachamisha Beav, Benei Parosh Ben Yehuda. Otra vez Yehuda. Los de Yehuda eran los rápidos para traer madera. mejor. Beshivabo, el 7 de Av, Benei Yonadav Ben Rechav. Aquí no dice de qué tribu eran. Beasarabo, el 10 de Av, Benei Senaa Ben Binyamin. Mira, aquí aparece una tribu nueva, Binyamin. Estaban juntas con Yehuda, ¿no? De Hamisha Sarbo, fíjense que todo esto es en el mismo mes. 5 de Av, 7 de Av, 9, 10 de Av y ahora el 15 de Av. No me había dado cuenta de eso. Era un acaparador, ¿no? De Hamisha Sarbo, Benei Zatu Ben Yehuda, trajeron de esta familia de la tribu de Yehuda, de Imaem, y con ellos también hubo Kohanim Beleviim, hubo parte de la tribu de los Kohanim de Levín que también trajeron maderas, de Chol Misheta Beshivto, y todo aquel que se equivocó en su tribu. Makabana, de que había personas... ¿Ladrones? No, escuchen. Había personas que correspondían a las familias de las tribus anteriores. ¿Bien? Se equivocaban de día. Pero, por ejemplo, aquí dijimos que había varias familias de la tribu de Yehuda. Benei Arach Ben Yehuda, Benei David Ben Yehuda. Yafe. עכשיו,
había algunas personas que sabían que eran de la tribu de Yehudá, pero no sabían exactamente de qué familia. O sea, perdieron el linaje. Ya fue. Entonces, a esas familias o a esas personas que con seguridad pertenecían a alguna de esas familias, pero no sabían exactamente la fecha, les dieron otra fecha. O sea, no las desecharon, sino que les dieron otra fecha para que ellos también puedan traer, y eso era el 15 de Av. El 15 de Av. Ya fue. Y después había otras familias especiales que vamos a estudiar. Benei Gonvei Eli u Benei Kotzei Ketziot, que ellos también les permitieron y les daban, o sea, les dieron el mérito de traer sus maderas el 15 de Av. La Gemara va a explicar qué son estos nombres, qué tiene que ver con esto y por qué ellos tuvieron el zehut de traer madera al Bet HaMikdash. Tov. Be'esrim bo Benei Pachat Moab Ben Yehuda. Otra vez, una familia de la tribu de Yehuda, el 20 de Av. Be'esrim Be'elul Benei Adin Ben Yehuda, otra familia de Yehuda. Be'echat Betevet Shavu Benei Parosh Shnia. El 1 de Tevet hay una familia que ya había traído anteriormente y que volvieron ellos a traer. ¿Qué? Parosh fue... Sí, acá está. Benei Parosh Nahon. El Hamisha Be'av, el 5 de Av. Ya fue. Entonces, el 15 de Av había muchísima madera. ¿Y por qué hay dos? La Gemara dice que hasta hacía con esa madera. Pues claro, toda la madera no se podía usar. Según lo que yo entiendo, lo que pasó fue lo siguiente. Cada familia traía madera cuando Caniré se estaba acabando lo que había traído la familia anterior. ¿Entienden? O sea, el Amá, el tema, Najón, que en el mes de Av se ve que trajeron más seguido, ¿sí? El 5 de Av, el 7, el 10 y el 15. Hacia Joliot que esas familias trajeron poco, que se acabó, duró para unos días, entonces ya tenía que venir otra familia y traer. Y hubo familias que trajeron mucho y que les alcanzó para meses. Y Parush trajo 2 veces. Najón. De Kitsur, había familias que trajeron más, había familias que trajeron menos, duraba más, duraba menos, y cada vez que se iba acabando, entonces venía la próxima familia y traía sus donativos para el Beit HaMikdash. ¿Qué? Estas son personas que tienen acceso a árboles o Caniré, que eran familias que tenían también campos o algo. Economía, Caniré, que tenían poder económico y podían traer. Antiguamente había miles de árboles, de Carrozas para traer bosques. madera. Jerusalén estaba llena de Sí, bosques. pero no cualquiera tenía la posibilidad de ir y cortar y traer, y había que tener logística, había que tener... En el Betamidrash ahí había alguien encargado del tema. En Kitzur, lo que aprendemos de aquí es que hubo una serie de familias que, como vemos, la mayoría eran de la tribu de Yehudá, porque Canera que las otras familias, estamos hablando cuando regresaron de Babel, las otras tribus, sabemos de que parte de ellas, o 10, se perdieron. Pero creo que también vino. Pero Judá y Benjamín quedaron. Benjamín. Judá y Benjamín quedaron. Levi Y esas son los que quedaron. La tribu de Yehudá, la tribu de Benjamín, Kohanim, Levi. Entonces, estas familias, los que regresaron de Babel a Eretz Israel, y no había leña en el Bet HaMikdash, entonces ellos hicieron esos donativos para que haya madera para poder hacer los korbanot. Entonces, eso es básicamente lo que les dio el zehut, el mérito y el derecho de que Jajamim fijen de que en esas fechas, no me importa cuánta leña haya en el Bet HaMikdash, ustedes van a traer en ese día la leña que quieran traer. Zeu. Afilu que haya. Sí, es su día. Pero, como ese día ellos, cuando no había, trajeron, entonces ahora les dieron el
mérito de que aflu que haya ahora en el Betamikdash, Baruch Hashem, y que hay buena cantidad, y que hay constantemente, ellos van a tener el zehut de que el donativo que ellos traen será utilizado en esos días. Sí, pero solamente era para el tema de Musaf, la madera esa. No, No era Musaf, para en todo. general, no, Musaf, no, olvídese de Musaf. No. Era en general Era para todos los corbanos. Sí, no, el corbán. no. de madera. Además de eso, ahí entra el tema de que no solamente traían caniré el donativo de madera, sino quienes dicen que les daban el zehut también de hacer un corbán mamash, o sea, de hacer un corbán nedavá para cada familia en cada fecha. De las 9 fechas, de las 9 fechas, el 20 de Tamuz, el 5, 7, 10, 15 de Ab y el 20 de Ab, el primero de Tebet, faltaron 2 porque las de Yom Hebreo. Volvamos, 1 de Nisan, 1. ¿El de Nisan? 1 de Nisan. El primero de El primero de Nisan. 20 de Tamuz. El primero de ellos. Ahí está. 5 de Av, 7 de Av, 10 de Av, 15 de Av. Sí. El 20, ¿Y qué tienen esa fecha? 20 de Ab y el primero de Tebet. Rega. Porque en Tisha B'Av, vale, Rega. lo entiendo. Pero Rega. el 5 de Av, 20 De Ab de Av, y el primero de Tebet. 20 de Elul A ese. y 1 de Tebet. Ahí está, 20 ¿Existe de Ab. alguna Gracias. razón por la escogencia de las fechas? No. pero Otra vez, Pero hay fechas Caniré no que esas tienen eran las fechas de relevantes, cuando ¿no? ya se había o se estaba por acabar lo que había traído el anterior. Ya, tiene razón, tiene razón. ¿Qué? Pero no son fechas relevantes para alguna cosa. No, Fueron fechas que que se pusieron. acabó el- Esas fechas eran relevantes para esas familias, nada más. Nada más. ¿Qué? Wow, qué honor. ¿Qué? Gracias. Eso pasa Muy por ser lindo. abierto de bolsillo. Oye, imagínese que en la época no había carros ni tecnología. Entonces entonces era el corbán que ellos traían y Mamash Caniré que ellos hacían de ese día una especie de Yom Tov, era como una especie de Yom Tov, de fiesta para esas familias. Gracias. Tov. Allá la Mishnah vuelve ahora al tema de los Mahamadot y dice: Bejat betevet lo hayabo Mahamad, shayabo alel, bekorban musaf, bekorban etzim. Rosh Chodesh Tevet era un día muy especial porque se juntaron ahí tres cosas a la vez. ¿Por qué? Porque el primer día de Tevet es Hanukkah. ¿Qué se hace en Hanukkah? Alel. El primero de Tevet es también Rosh Chodesh, porque es el primer día de Rosh Chodesh, entonces hay también Musaf. Y el primer día de Tevet también había Korban Etzim, porque una de las familias le tocó el primero de Tevet, Najón Parosh, Najón Benei Parosh. Entonces, Comenzaban a tempranito. había Alel, había Musaf, y había esta familia que traía su donativo especial. ¿Cómo les Entonces no había en ese día Mahamad. O sea, los Mahamadot en ese día no había cuándo hacerlos porque había mucha actividad. Y por eso en ese día de los Jodesh los Mahamadot se desplazaban completamente y no se hacían en el Beit HaMikdash. O sea, ¿Qué? que esos estaban enchufados. Tomeret, en Shacharit no había tiempo porque se hacía Lel. En Musaf, el horario de Musaf se hacía el Korban Musaf. Entonces no había Mahamad ni en Musaf ni en Minjá. Y el Korban Etzim, que se hacía un poco más tarde, desplazaba el Mahamad que se hacía en la tefilá de Neilá, que es la que se hace casi cuando va anocheciendo. Ya vamos. Le tocaba a Parosh. Paros, ven. Ya vemos. Esto cuando se construya el templo, el mes que viene, ¿cómo vamos a hacer? Si vamos a saber quiénes son las familias, se va a descubrir, ¿verdad? ¿Qué? Acá dice que cuando donaron las maderas el 20 de Elul, eso alcanzó hasta Rosh Chodesh Tevet. Y después de eso no encontraron una familia que done. No había. Entonces por eso, ¿qué hicieron? Agarraron a todas las familias que ya habían donado y hicieron una ¿cómo se llama? Un goral, ¿no? ¿Cómo se dice?
un sorteo, ¿ves? Hicieron un sorteo y el sorteo salió en esta familia, Bené Parosh, que ya habían donado anteriormente, entonces, La segunda vez. ¿qué? Entonces ellos tuvieron que donar lo que era necesario que dure 3 meses, Tevet, Shvat y Adar. ¿Por qué? Porque en Rosh Chodesh Nisan ya volvemos a Bnei Arach Ben Yehuda, que ellos eran los que habían donado en Rosh Chodesh Nisan. El Parosh fue el primero de Tevet, ¿no? ¿Najón? No. ¿Pero cuál fue antes? El 5 de Av. El anterior antes de Tevet, Hicieron moral. el último donativo había sido el 20 de Elul. El 20 de Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev. O sea, 3 meses y pico que nadie había donado. Y cuando llegó Rosh Chodesh Tevet, ya no tenían suficiente madera, entonces tuvieron que buscar a alguien que dé esos donativos, Entonces, cantidad que no encontraron, entonces fueron a las familias que ya habían donado y dijeron, señores, no hay quien haga. Kadima, vamos a hacer un sorteo a ver a qué familia le toca. Le apuesto que todos. Pero yo llevo. No, espere. Ya fue que así fue. Creo que es al revés. No ¿Qué? castigo. Top, Kadima. Ahora la Mishnah habla de los ayunos públicos por la destrucción del Bet HaMikdash. Después de que hablamos de los ayunos, todo lo que hablamos en los capítulos anteriores, habló de los ayunos por sequía, por falta de lluvia, por hambre, por epidemias. O sea, todos esos ayunos se hacían por ese tipo de situaciones. Y ahora la Mishnah, y después la Mishnah habló del tema de los Mahamadot, y ahora la Mishnah pasa a hablar de por qué ayunamos en 2 fechas muy importantes, una el 17 de Tamuz y la otra en Tisha B'Av, el 9 de Av. Esta es la fuente de estos ayunos. Hamishá de Barim Eru et Avotenu B'Shivasar B'Tamuz. 5 cosas le sucedieron a nuestros padres. El 15 de Tamuz, el 17 de Tamuz, perdón. De Hamishá, y 5 cosas le sucedieron Betisha B'Av, el 9 de Av. Por nuestra propia culpa. B'Shivasar B'Tamuz, el 17 de Tamuz pasaron las siguientes 5 cosas. Nishtavru Aluchot. Moshe Rabbeinu subió al monte a buscar las tablas, recibirlas de Hashem. Y cuando bajó, cuando él subió, al otro día de Aseret HaDibrot. ¿Cuándo se entregó la Torá? ¿Qué fecha? 6 de Sivan. Al otro día Moshe Rabbeinu sube al Har Sinai para recibir las tablas físicas. ¿Y cuándo baja? El 17 de Tamuz. Y cuando baja, se encuentra con una sorpresa un poco desagradable. Estaba la discoteca abierta. ¿Ah? Estaba la discoteca abierta. La discoteca. Había carnavalesco. La discoteca estaba abierta con el becerro de oro, y cuando Moshe Rabbeinu bajó, entonces rompió las lujos, se rompieron las tablas. Ese es el primer hecho histórico triste que sucede el 17 de Tamuz, históricamente hablando. ¿Qué? Se me daña que la Mishnah no dice que en ese día fue el Egel, sino que el tema que nosotros lloramos es que se rompieron las tablas. ¿Sí? ¿Sí? La Mishnah podría haber dicho, ese es el día del Egel, del pecado del becerro de oro. No dice eso la Mishnah. La Mishnah dice,
Ese es el día que se rompieron las lujot. Eso ya es para ayunar. Y eso Se cayó la Torá, Eso se significa rompió. de que las Lujot básicamente eran el Brit, el pacto entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu, y eso en ese momento se rompió. Ubatal Tamit. Se anuló el sacrificio del Korban Atamit en la época del primer templo. Vamos a ver eso. Ve'ukve'a ha'ir, uvke'a ha'ir. Los romanos en la época del segundo templo sitiaron la ciudad de Jerusalén y la lograron penetrar ese día, 17 de Tamuz. Besaraf apostemos et Torah, uno de los generales, vamos a ver que Caniré era griego, él quemó la Torah, vamos a ver de qué Torah se refiere. Ve'mitzelem ba'ejal. Y también ese mismo general Caniré que puso una estatua, una idolatría dentro del Bet HaMikdash. Betisha B'Av, en Tisha B'Av sucedieron 5 cosas. Nixar al Abotainu Shelo Yikansu La'aretz. El primer decreto duro fue de que el 9 de Av se decretó en el desierto que el pueblo de Israel va a tener que deambular 40 años por el desierto. Cuando regresaron los espías y hablaron la Shon Hara de Eretz Israel. ¿Cuándo fue el día que los Meraglim regresaron? Ellos regresaron en la noche de Tisha B'Av y en esa noche el pueblo lloró y por eso se decretó de que todos van a morir en el desierto. El primero y segundo Bet HaMikdash se destruyeron ese día, como van con diferencia de cientos de años. Benil Keda Beitar, y había una ciudad donde vivía muchos Yehudim, Beitar, y esa ciudad fue conquistada por los romanos y acabaron ahí con todo y hubo mares de sangre en esa ciudad. Venechresha Air, y fue arada, destruida totalmente la ciudad de Jerusalén después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Estas son las 5 cosas que sucedieron en el 5 de Av. ¿No viene la expulsión de los judíos de España? Sí, pero eso en la Mishnah no aparece porque eso sucedió más tarde. Sucedió después, claro. Esta es la fuente más de las causas. Mejor. Estas 5 causas por el 17 de Tamuz y por el 9 de Av son esta Mishnah. Entonces, Rufus fue el que aró Jerusalén. Y él era... Aró a Kavaná, no que pasó con un arado, sino que la arrasó. Él era No dejó una casa en pie. Lo que tenía que haber hecho Netanyahu con Gaza. Lo que tenía que haber hecho Netanyahu con Gaza. Vamos a terminar. Él era cuñado de Rabbi Akiva, ¿no? ¿Qué? Cuñado y asesino de Rabbi Akiva también. ¿Qué? Y por eso todos los perros ahora se llaman Rufus. Había emprendido un Sefer de la fuego también, ¿no? Mejor. Vamos a terminar con esto. Desde que empieza el mes de Av, como vemos, es un mes triste. Baja la... Disminuimos la alegría. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liot Betocha Asur Milesaper U'Milechabes. La semana en la cual cae Tisha B'Av está prohibido cortarse el pelo y lavar la ropa. Uba Hamishi, pero el jueves, por Kavod Shabbat, Mutarim Mipnei Kavod Shabbat. Entonces, cuando cae Tisha B'Av el viernes, entonces, si no vas a lavar la ropa el jueves, entonces no vas a tener ropa para Shabbat. Entonces, por eso, en un caso así, cuando cae Tisha B'Av el viernes, hoy en día, según nuestro Lua, no puede caer así, pero en la época de la Mishnah sí. Entonces está permitido lavar la ropa el Yom Hamishi, para que la persona pueda tener ropa limpia el Lichvot Shabbat. Erev Tisha B'Av, en la víspera de Tisha B'Av, Lo yochal adam shnei tafshilim. Está prohibido comer 2 comidas cocinadas. Vamos a ver a qué se refiere.
Lo yochal basar, que no coma carne, velo ishte yain, y que no toma vino. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, yeshane. Rabbi Shimon ben Gamliel dice, no hay que ser tan estricto de no comer carne y no tomar vino, sino, si estás acostumbrado a comerte un plato de carne entero, entonces come un poco menos. Y si estás acostumbrado a tomar una copa de vino, tómate media copa de vino. Aquí el tema es disminuir. Rabbi Yehuda Mechayev Bekfiat Amitá. Rabbi Yehuda ordenaba, ¿sí?, de que en estos días, en este día, dar vuelta a la cama. Dar vuelta a la cama es un símbolo de avelud, de luto. ¿Sí? Cuando uno duerme con la cama al revés, y no se podía dormir en ella, sino en la tierra. ¿Sí? Esa es una de las costumbres que tenemos en Tisha B'Av, de dormir más bajo o en el piso. Velo dulo jajamim. Pero jajamim no estuvieron de acuerdo con esta halajá, y a pesar de eso nosotros no acostumbramos a dar vuelta a las camas, pero sí hacemos una diferenciación en el ayuno de Tisha B'Av de dormir un poco menos cómodo. O sea, no es de que no dormimos en cama, pero se hace cosas un poco menos cómodas. Top. Adkan, señores. Top, unos minutos y empezamos el próximo.